Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Nuevamente los saludamos a todos ustedes que nos permiten llegar a través de sus pantallas a sus hogares y en este programa Ve y dile a las iglesias. Hoy el propósito nuestro es hablarle de la unidad en Jesucristo, ya que la salvación se encuentra en Cristo Jesús y nuestro propósito es que usted se una al Espíritu de Cristo. Hoy vamos a tocar un tema, no antes de darle un saludo a nuestro hermano Argenis Pérez, Dios le bendiga, y nuestro hermano, el popular chocolateate, Orlando Galvis. A ellos dos vaya un saludo y un abrazo fraternal. Y vamos a tocar hoy un tema, la ceguera espiritual del pueblo de Israel. Hoy vamos a hablar el por qué, como dice el apóstol Pablo, hasta el día de hoy son enemigos del Evangelio. Y el propósito y el plan de Dios que hizo para poder nosotros entrar en el cuerpo de Cristo. Vamos a leer una porción en el Evangelio según San Juan y vamos a tocar acerca de la sanidad que Cristo hizo a un hombre que nació completamente ciego, y aquí este milagro es un milagro creativo porque Dios le dio nuevamente la vista, sino que le creó lo que le faltaba. Entonces nos dice la palabra de Dios que este hombre ya era mayor, más de 40 años tenía, por lo cual hubo una gran discusión acerca de esta sanidad que Jesús hizo. Entonces le preguntaron a él que quién le había hecho esta sanidad. Estamos en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Y del verso 13 comenzamos a ver la interrogación que hacen los fariseos al que había recibido la vista. Entonces volvieron a decirle, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco sabemos. Edad tiene preguntarle a él, y él hablará por sí mismo. Entonces dijeron a sus padres, porque esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, era expulsado de la sinagoga. Entonces déjeme decirle que cuando estos hombres le hicieron la pregunta a este hombre, le dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él responde, si él es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. O sea, la realidad, la verdad que yo vivo es que habiendo sido ciego,
ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo y cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho antes. Y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo. Nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Entonces, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a este oye. Entonces respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos vas a enseñar a nosotros. Y lo expulsaron. Porque si algo ha tenido los fariseos y los maestros de la ley, es cuando alguien pequeño trata de hablarles, así sea la verdad, viene entonces el menosprecio. Al haberlo expulsado, Jesús no se le presentó hasta que no lo expulsaron. Al expulsarlo de la sinagoga, entonces nada tenía que ver con las enseñanzas de ellos, pues ya lo habían echado fuera. En otra parte, no era parte de la congregación, no era parte de lo que ellos enseñaban, no era parte de lo que estaba escrito, no era parte de ellos, y lo expulsaron. Y oyó Jesús que lo habían expulsado y le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Note que Jesús no se le presenta sino hasta que lo expulsaron. ¿Por qué no se le presenta hasta que lo expulsaron? Porque la doctrina de Cristo es una doctrina nueva. Y él dijo, no se pone remiendo nuevo en vestido viejo. Y no se echa el vino nuevo en odres viejos. Esto no era posible. Si era del vestido, se rompería el viejo. Y si era de los odres, apenas fermentara el vino, los odres se echaban a perder y todo se perdería. Entonces no se podía colocar la doctrina de Cristo sobre las bases que tenían los fariseos. Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. El que habla contigo es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y se postró y le adoró, porque para adorarle hay que postrarse. No fue que se puso a cantar, como muchos que dicen que cantar es adorar. No, es rendirse ante él. Entonces, le dijo aquí el secreto de todo. Dijo de esta manera. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y note que esta adoración y esta palabra las dijo delante de los fariseos, unos que estaban en ese lugar. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado
permanece. Note lo que está diciendo Jesús. Para juicio he venido yo a este mundo. ¿En dónde está parado el Señor Jesucristo? ¿Por qué está diciendo que Él vino para el juicio? ¿Y por qué está hablando estas cosas? Vamos a leer en el capítulo 12 y el verso 36. La palabra nos dice en el nombre de Jesucristo de esta manera: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. La palabra ocultarse es para que no lo vieran. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese lo escrito, que estaba escrito. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y se está refiriendo a Israel. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿O el poder del Señor? ¿O la salvación del Señor? ¿O la manifestación del Señor? Por eso no podían creer, porque también Isaías dijo: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y vamos a mirar este mandato en el libro de Isaías, en el capítulo 6 del libro de Isaías. Y nos dice la palabra de esta manera: este mandato que Dios manda a Isaías, lo hace cuando él tuvo una visión y vio que al Señor sentado sobre su trono sublime y que sus faldas llenaban todo el templo. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y nos dice que dijo Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, de labios y hablando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Y en medio de qué pueblo estaba Isaías? ¿No estaba juntamente con el pueblo de Israel? Y miren lo que está diciendo. Dice: han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio de tu pecado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí. ¿Quién respondió? El profeta. Yo, heme aquí, envíame a mí. Y digo: anda y di a este pueblo: oí bien y no entendáis. Ve por cierto, mas no comprendáis. Porque el corazón de este pueblo
se ha engreído y agrava sus oídos, que significa taponan sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para ellos sanidad. Aquí dice haya. Pero cuando Jesús habla, dice, se conviertan y yo los sane, porque la sanidad estaba presente, porque Dios se había hecho presente. Entonces, en el capítulo 4 del libro de Isaías, y en el capítulo, 64, y el verso de Isaías y el verso 1 en adelante, nos dice la palabra de una plegaria, de una oración, y donde el profeta clamaba: oh, si rompiese los cielos y descendieras, a tu presencia se escurrirían los montes, y como el fuego abrasador de fuego a servir las aguas. Entonces también dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos han visto un Dios fuera de ti que hiciera por el que espera en él. Y mire lo que dice. Mire lo que dice. Porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como una hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Si todas estas cosas las tenía el pueblo, entonces, por eso es que encontramos lo que dice el Señor Jesucristo, que Él vino, y a ellos les hablaba en parábolas. ¿Para qué les hablaba en parábolas? Nos dice que les hablaba en parábolas para que viendo no vieran, y oyendo no oigan, y entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto lo dice el Señor en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, y está hablando muy claramente en este capítulo que Él vino al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Que la maldad del pueblo había aumentado tanto que en vez de convertirse, se agravó y lo rechazaron a Él. A pesar de que la palabra nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? Muchos incluyen a los gentiles aquí, pero es que el gentil de por sí estaba perdido. Porque lo que se perdió, óigame muy bien, era el pueblo que tenía las leyes de Dios. Era el pueblo que tenía la palabra de Dios. Era el pueblo que había recibido los mandatos de Dios. Este era el pueblo que se había perdido.
Vamos a ir a unos comerciales y ya regresamos en este programa. Ve y dile a las iglesias. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sea... Ya estamos de vuelta en este programa Ve y dile a las iglesias. Y estamos tocando el tema del porqué de la ceguera del pueblo hebreo. Y nos dice de esta manera, retomando el tema: por eso les habló por parábolas. ¿Para qué utilizó las parábolas Jesús? Para hablarle verdades a un pueblo y que nunca ellos comprendieron. Y aquí nos dice el propósito de las parábolas, porque los discípulos se le acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Y cuando dice que a ellos no, es no. Porque a cualquiera que tiene se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué está diciendo? Que en ese momento el pueblo de Israel no tenía absolutamente nada de Dios. Pero era el pueblo, me dirá usted. Y yo, sí. Pero Jesús había venido a buscarlos porque se habían perdido. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y estoy hablando es del pueblo de Israel, un pueblo que tenía la palabra y que el salmista había dicho: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, pero que ahora esa lumbrera ya no la tenían. Que habían quedado completamente ciegos, enseñando como mandamientos de hombres. Y si estaban enseñando mandamientos de hombres, era que la palabra de Dios ya no estaba en ellos. Y como la palabra ya no estaba en ellos, también les dijo él: si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Lo está diciendo claramente. Y en otra porción les dijo: déjalos, que son ciegos, guías de ciegos. Si le está diciendo que son ciegos, y no solamente ciegos, son sordos. O sea que en la venida del Señor, no solamente ellos quedaron ciegos, sino que quedaron sordos. Por eso en cada parábola él les decía: el que tiene oído para oír, que oiga. ¿Sería que Israel no tenía oído? Sí, tenían orejas, tenían tímpanos, tenían oído, como todo completo. Pero espiritualmente no. ¿Tenían vista? Sí. Pero la palabra decía: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no perceberéis, porque el corazón de este pueblo se ha engreído. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Y voltea y le dice a los discípulos: pero bienaventurados vosotros, vuestros ojos porque ven,
y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas desearon ver lo que veis y no vieron, oír lo que oís y no oyeron. Lo que Israel rechazó en este momento, los profetas lo anhelaron. Pedro escribe diciendo que los que profetizaron de esta gracia destinada a nosotros, indagaron cómo y en qué momento el Espíritu de Cristo que estaba en él les hablaba de antemano de todos estos acontecimientos que iban a suceder en él. A ellos se les reveló que no para ellos, sino para nosotros, se incluye Pedro, para nosotros, para el remanente, para los que creímos, para los que nos abrieron los ojos, administraban estas cosas. Entonces, estimado amigo y estimada amiga, déjeme decirle que en el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, vamos para el capítulo 15, ¿no? La misma palabra nos está hablando cuando Jesús le dijo hipócritas. ¿Por qué les dijo hipócritas? Porque ya les había dicho, ya no han de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición o costumbre. O sea que le importaban más las costumbres, las festividades, el sentarse a comer, el guardar las fiestas, que se volvió una tradición en ellos, y por esto invalidaron el mandamiento o la palabra. Y les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces no tenían la secuencia de Dios. Todo lo habían cambiado. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Entonces cuando les dijo así, oíd y entended, se enojaron. Se enojaron. Y acercándose los discípulos, que eran los que mantenían entre la multitud, le dijeron a Jesús, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él y le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Aquí les dijo, serán cortados, serán raídos. Y a pesar de que eran enseñadores de la ley, dijo, serán cortados. Juan el Bautista ya le había advertido, he aquí el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Significa, van a ser cortados. Y lo que una persona, un judío, sigue enseñando, sin atender a Jesús, Jesús le dijo, déjenlos que hablen. Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y hasta el día de hoy están ciegos. Está ciego Israel y están ciegos los árabes. Y los unos hablan de Dios y los otros también. Pero en su ceguedad se quieren borrar del mapa, sin misericordia el uno al otro.
Por eso es que la humanidad lo que es este ejemplo en ellos. Pero como los pastores nunca predican el estado y condición de este pueblo, que habla de Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Tan lejos que Jesucristo vino y dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando comisionó a los 12 apóstoles, les dijo: y solamente a las ovejas perdidas de Israel. ¿A que no dijo vayan al mundo? ¿Quiénes eran los perdidos? Israel. Y cuando la mujer cananea vino a pedirle un milagro para su hija, él le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se está dando cuenta que cuenta usted que los perdidos eran Israel? Los gentiles no. ¿Por qué? Porque los gentiles para Dios, aunque estaban vivos, pero estaban ajenos a todo esto de Dios. ¿Cuál era la condición de los gentiles en ese estado en que Cristo está hablando aquí? Estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Quién declara eso? Lo declara el apóstol Pablo. ¿Y quién más dijo eso? Lo dijo Jesús, respondiéndole a esta mujer cananea: no me es lícito echar el pan de los hijos a los perros. A los perros. La que respondió y le dijo: Señor, pero si aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Aún los gentiles sabemos las grandezas, el poder, la magnificencia y todo el poderío y milagros que tú has hecho con este pueblo. Y él dijo: y aún en Israel he visto tanta fe. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este mismo capítulo 15 y este verso 14, que estamos leyendo esta palabra, él no dijo quítenle a esto, ellos pueden hablar de Dios, déjenlos. Déjenlos que celebren sus fiestas. Déjenlos que hagan todo esto. Que hagan sus festivales y todo esto. Dejarlos, son ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué dice que eran ciegos? Porque ellos rechazaron la luz. Rechazaron la vida. Y si yo rechazo la luz y la vida, ¿cómo quedo? A oscuras, ciego, muerto. Entonces, hermanos, esta es la condición del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy tienen esta ceguera. Por eso, Dios no vino a obligarlos a que ellos vieran. Les habló en parábolas. Y la Escritura nos dice en el libro de San Mateo, en el capítulo 8, vamos a leer. Aquí en este libro, capítulo 8, la palabra nos dice de esta manera, dice: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob
en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Por qué dijo esto? Porque él dijo, y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Y se le va a dar es al otro. Ahora vámonos al capítulo 18. Y en el capítulo 18 nos dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era Israel. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que los que se habían perdido, cuando vino el Dios que les prometió la salvación, que les prometió estar presente, que había dicho, decía los de apocado corazón, a los que no tienen esperanza, Dios mismo vendrá y os salvará. Y apareció Dios. Pero llegó con esa humildad de cordero. Y ellos esperaban era un guerrero, alguien que viniera a sentarse políticamente, a matar y a destruir al enemigo, a borrar del mapa a todas las gentes, a someter a todas las naciones a ellos para ellos cobrar venganza de todos los sufrimientos. Y cuando llegó un hombre humilde, hablándoles de perdón, hablándoles del regreso, cambiando el odio, cambiando todas las cosas, entonces le dijeron, no, usted no es. Lo que usted merece es la cruz. Lo que usted merece es la muerte. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Ve y dile a las iglesias. Le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Nuevamente estamos de regreso en este programa Ve y dile a las iglesias. Esta vez hablando sobre el pueblo hebreo. Ahora, déjeme decirle que esta ceguera que ha embargado al pueblo de Israel, el apóstol Pablo nos habla acerca de ello. Y nos dice en el libro de Hechos, vamos a ir al libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 26, nos habla la palabra de esta manera. Y nos está hablando un fariseo judío de la tribu de Benjamín, celoso, dispuesto a matar algo contrario que fuera sus leyes, a los que llamaban herejes, perturbadores de las leyes. Y nos dice el apóstol Pablo que él andaba en esta defensa de esa creencia que ellos tenían de los padres. Y dice que ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo. Saulo quiere decir grande. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándome de tu pueblo, que es el pueblo judío, y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Si los judíos estaban ciegos, el gentil estaba peor. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero para esto tenía que abrirles los ojos. Y para abrirles los ojos tenían que cambiar el sistema, como le pasó a Pablo. Y nos dice en el capítulo 28 del mismo libro de Hechos, dice de esta manera: tuvo una reunión con un poco de judíos y comenzaron a discutir desde la mañana hasta la tarde, y que persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, porque el que da testimonio de Jesucristo es la ley, los profetas y los salmos. Y el testimonio de Cristo es el espíritu de profecía que estaba en los apóstoles. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero rechazando todo lo que Pablo decía, entonces Pablo les dice estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve y dile a este pueblo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Por cuanto no os sentís dignos de la salvación, he aquí que nos vamos a los gentiles. Entonces, al irse a los gentiles, nos explica todo esto el apóstol en el libro de Romanos. Vamos a Romanos. Cuando entramos al libro de Romanos, él nos habla del porqué y le damos gracias a Dios. Y nuestra oración a Dios para Israel es para salvación. Nosotros no damos para Israel para que salga victorioso en las guerras. Nosotros no estamos orando a Israel para que sea victorioso en la política. Nosotros no oramos a Israel para que trate de dominar el mundo entero. Nosotros oramos a Israel para salvación. Y déjeme decirle, digo pues, capítulo 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la tribu, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice de Elías, la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Porque el primero que se cansó de Israel fue Elías, profeta.
y fue a hablarle a Dios contra Israel. Y le dijo: a tus profetas han matado, tus altares han derribado, y solamente yo he quedado, y me buscan para matarme. ¿Y qué le dice la divina respuesta? Ve, porque me he reservado 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también en este tiempo han quedado un remanente escogido por gracia. Oiga, por gracia, no por ley. ¿Y este remanente cuál es? 120 en el aposento alto. Después 3,000 convertidos. Después 4,000 más. Llaman 7,120. Y déjeme decirle, después todos los que se convirtieron. Y hasta el día de hoy, ese remanente está guardado en Cristo Jesús. ¿Y por qué en Cristo? Porque para que usted se le abran los ojos y pueda ver a Cristo, y el pueblo de Israel pueda ver a Cristo, dice lo que dice aquí la palabra. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite, sus cenas, sus reuniones, en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobian en la espalda para siempre. Cuando una persona tiene encorvada la espalda es porque no está seguro de lo que cree. Y usted los ve encorvados en el templo, los ve encorvados haciendo oraciones. Por eso, para que ellos vean y puedan volver a ver y oír, Dios va a hacer con ellos algo especial. Y el día que Dios haga con ellos eso, ellos podrán ver y oír. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy la ceguera de ellos y la sordez de ellos es la salvación nuestra. Dice: digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a hacerlo. ¿Por qué? Porque es que el Dios que tenemos es el Dios de Israel. El Dios en el cual estamos es el Dios de ellos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su caída la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Por eso es que yo honro este ministerio entre los gentiles, trabajo arduamente para provocarlos a hacerlos, a ver si puedo salvar a algunos de ellos. Dice: pero si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? ¿Qué será el día cuando Dios derrame sobre ellos? Porque para poder ellos ver lo que dice el libro de Apocalipsis: he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán gran lamentación. Para que ellos puedan ver eso, porque los que los van a ver son ellos, Dios tiene que derramar sobre ellos espíritu de gracia. Y la gracia no es otra cosa que Jesucristo. Y espíritu de oración.
Y dice el libro de Zacarías, capítulo 12, verso 10. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Miren lo que Dios va a hacer con ellos. Va a derramar la gracia de Cristo. Y les va a cambiar el sistema de orar, porque el sistema de orar que tienen no sirve. Se lo cambió a los apóstoles. Señor, enséñanos a orar. Ustedes van a orar de esta manera. Y a ellos también les va a cambiar el sistema de orar y de dirigirse a Dios. Y derramará el Espíritu de gracia. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Y sabe qué dice el profeta Isaías? Que ellos al entender, al ver, después de que Apocalipsis y Zacarías dice que llorarán como el que llora por su primogénito, ellos dirán: este es nuestro Dios, le hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Pero es cuando Dios los destape, y para que ellos puedan ver, tienen que pasar de las tinieblas a la luz, de lo que están creyendo a Cristo. Y cuando ellos hagan eso, entonces es como si hubieran resucitado. ¿Por qué? Porque los que quedaron en tinieblas, los que quedaron ciegos y los que quedaron sordos fue Israel. Es como si estuvieran muertos, porque todo lo que no tiene a Cristo está muerto. Cristo es la vida. Por eso cuando ellos vuelvan a recibirlo, dice el apóstol, ¿qué será su llenura, su admisión, sino vida de entre los muertos? Y Pablo lo escribe: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Óigame, y se refiere al pueblo de Israel, que hasta el día de hoy es enemigo, como lo dice en el verso 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, los elegidos son ellos, son amados por causa de los padres. Pero déjeme decirle, no es que ellos con sus costumbres e ideas y cosas que Dios les rechazó hace rato, van a ver a Dios. Al contrario, eso es una trampa. Hay muchos gentiles que se están convirtiendo, que es que a los judíos, celebrando este montón de fiestas, eso es una trampa, porque todo lo que no es en Cristo es trampa, es muerte. ¿Quieres tener vida? En Jesucristo. Y ese que vino y fue traspasado es vuestro Dios, es mi Dios, y es vuestro Dios. Estimado amigo, déjeme decirle algo. Si usted quiere tener vida en el Señor, eterna, tiene que recibir a Cristo. Y el pueblo de Israel volverá a ver a Dios, pero cuando es derramado el Espíritu de gracia y de oración. Lo más terrible es que es en medio de un caos muy tremendo. Hoy tienes la posibilidad de aceptarlo. No dejes que se pase esta oportunidad. Dios les bendiga y hasta un próximo programa de Ve y Dile a las Iglesias. Esperamos su llamada. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad.